Hermano, buenos días. Bendiciones del Señor para todos. Como decía el hermano, que Dios nos ayude a estar atentos en esta mañana y que me ayude a mí el Señor para poder predicar fielmente su palabra. Tan pronto el Señor Jesucristo vino a esta tierra y comenzó su ministerio, Él tenía claro algo: cumplir la tarea que el Padre le había dado. Y es por eso que lo vemos en cada momento siendo obediente, cumpliendo paso a paso lo que tenía que hacer. Y aunque él estaba seguro que el momento de su muerte estaba ya determinado y sabía cuándo ocurriría, e incluso la manera en que moriría clavado en la cruz como el peor de los pecadores, él, mientras llegaba a ese momento, él sabía que no debía perder el tiempo, que no debía desenfocarse de su tarea. Él sabía que había trabajo que hacer. Y llama la atención el hecho de que, a pesar de ser la persona más respetuosa, amorosa, gentil, misericordiosa, al punto de que nunca le hizo daño a nadie y tampoco era vengativo ni mal pensado, ni maldiciente, a pesar de eso, el mundo lo odiaría increíblemente, al punto de que las personas religiosas de su época tan pronto lo distinguieron, vieron su manera de enseñar y su manera de vivir, comenzaron una tarea titánica para sacarlo de en medio, para matarlo. Y por eso vamos a ver en la narración de los evangelios que las personas consideradas las más sabias e importantes de la época estarían al acecho de él, para ver qué podían descubrir en sus enseñanzas, para así poderlo acusar con los romanos y así sentenciarlo a muerte. Pero vemos que con el paso del tiempo su búsqueda se hacía infructuosa, al punto que el pueblo del común, cuando les enseñaba, se maravillaba de sus palabras. Y ni hablar cuando sus enemigos lo escuchaban. Sus palabras los acusaban, sus conciencias eran inquietadas, les llegaba como un flechazo que los hacía encender más en su odio, lo que los llevaría a buscar las estrategias más bajas, más viles y más despreciables para hacerlo caer, como es el caso que trataremos en esta mañana. Acompáñenme entonces nuevamente al texto que leyó nuestro hermano Felipe en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, y leemos los versículos desde el 19 al 26. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 26. Así dice la palabra del Señor. Síganme ahí en sus Biblias. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron diciendo, y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Vamos a ver en esta mañana el odio incontenible de los que rechazan al Señor. Ese es el título de hoy. El odio incontenible de los que rechazan al Señor. Veremos inicialmente su intención inicial. Segundo, veremos un ataque directo. Tercero, la respuesta del Señor. Y en cuarto lugar, lo que obtuvieron. Veamos inicialmente su intención inicial. Versículo 19 de Lucas 20. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora,
porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Definitivamente la presencia del Señor Jesucristo les causa fastidio a sus enemigos. No querían verlo, no querían escucharlo, no querían saber nada de él. Ellos solamente querían sacarlo del camino. Querían asesinarlo y acabar de una vez por todas con quien les estaba causando muchos problemas. Esta conducta que vemos aquí es una evidencia del corazón duro de estos hombres, de su ignorancia y de su incredulidad. Aquellas personas que debían ser, con sus enseñanzas, los que guiaran al pueblo hacia Cristo, eran los primeros en rechazarlo. ¿Y quiénes eran estas personas? Dice el texto, los principales sacerdotes, es decir, el sumo sacerdote actual, Caifás, el sumo sacerdote que acababa de salir del cargo, Anás, el jefe de la guardia del templo y otros sacerdotes de altos rangos. Estas personas, en su gran mayoría, eran saduceos, es decir, personas ricas, de gran poder, eran negociadores políticos y se valían de la religión para conseguir lo que deseaban. El otro grupo son los escribas o doctores de la ley, los cuales eran expertos en la interpretación de las escrituras. Además, según Mateo capítulo 22 y Marcos capítulo 12, también se agregaron a este grupo de ataque al Señor los fariseos y los herodianos. Todos estos grupos tenían diferencias muy marcadas en el ámbito religioso y en el ámbito político. Por ejemplo, los fariseos eran judíos que se oponían a la influencia romana y buscaban la independencia de Judea de esa influencia, mientras que los herodianos eran judíos que colaboraban con el poder romano. Lo que quiere decir que estos dos grupos se odiaban, eran enemigos. Mientras que los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo ni la inmortalidad del alma e incluso aceptaban solo una parte de los libros del Antiguo Testamento, los fariseos sí creían en todas estas cosas e incluso aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Tenían muchas diferencias. Todas estas diferencias y otras más llevaba a que se odiaran unos a otros. Se odiaban y se mantuviera una constante tensión y hostilidad cada vez que estaban cerca. Sin embargo, tenían algo en común, como la gente del mundo. Ellos tenían algo en común. Tenían algo en común y era que odiaban al Señor Jesucristo. Lo odiaban. ¿Por qué? Dice el Salmo 2 en el versículo 1. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las personas que viven en este mundo tienen diferencias, conflictos, nunca se ponen de acuerdo. Cada quien va por donde quiere, creen lo que quieren, cada quien busca sus propios intereses y en su búsqueda de sus propios intereses no les importa lo que el otro diga ni lo que el otro piense. Sin embargo, en algo sí concuerda la gente del mundo. En algo sí van por el mismo camino, bien coordinados, bien precisos. Y algo vemos que nunca ha cambiado de debajo del sol es el hecho de que los hombres odian a Cristo y lo rechazan. Es lo que vemos en estos momentos. El Señor viene en los versículos anteriores de acusar con sus enseñanzas a los líderes judíos de haber rechazado al Mesías de Dios. Rechazaron el único método de salvación por el cual los hombres pueden salvarse. Ellos despreciaron la oportunidad y despreciaron el único camino que lleva al cielo. Es por eso que el Señor dice en Lucas capítulo 20, versículo 17, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tengan presente que ellos entendían claramente que las palabras del Señor eran con ellos, ya que ellos habían y aún continuaban rechazando al Mesías, al ungido, al Cristo de Dios. Y las consecuencias de rechazar al Señor también la entendieron. Y esto es una advertencia para todo incrédulo que está aquí y para cada incrédulo de este mundo.
que rehúsa dejar su pecado y no quiere ir a los pies de Cristo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lucas 20:18. Esto quiere decir que rechazar a Cristo es rechazar el evangelio, no el evangelio de hombres, sino el evangelio del Dios Santísimo. Y quien haga esto está perdido. Está perdido tanto ahora como en el día del juicio final, cuando sean condenados eternamente al infierno. Rechazar a Jesucristo es la decisión más trágica que alguien puede tomar en esta vida. Por eso, pero a pesar de esa dura advertencia tan clara del Señor, los líderes judíos no tenían otra cosa en la cabeza sino eliminarlo. No les importaba lo que dijera él. Ellos querían capturarlo y llevarlo para que lo mataran. Sin embargo, su plan inicial se vio frustrado porque el pueblo estaba con él. Ellos, toda esta gente hipócrita, ellos requerían de la atención del pueblo. Para su fama, para su poder, para que los honraran, para que les respetaran, para sentirse importantes, para que el negocio del templo no se cayera. Únicamente todo esto lo podían alcanzar con las masas. Solos no alcanzaban nada. Con las masas podían alcanzar esto. Con el pueblo del lado de ellos únicamente. De allí que no les convenía hacer enojar a las personas que tenían al Señor en estos momentos en alta estima. No les convenía, hermanos. Y eso hicieron. Se quedaron quietos. No lo capturaron. Lo dejaron sin molestarlo por algunos momentos. Pero los ataques no pararían con tal de hacerlo caer en alguna falta. Vamos al segundo punto. Un ataque sutil. Empezamos con el versículo 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Estas personas no le perdían pisadas al Señor Jesucristo. Lo tenían bajo estricta vigilancia y en su afán por acabarlo, en estos momentos, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 13, le envían a dos grupos de personas, tanto de fariseos como de herodianos, los cuales no se presentan ante él directamente como sus opositores. Jesús, no queremos tus enseñanzas, no las aceptamos, sal de aquí, vete. Ellos no llegan así, sino que actúan con hipocresía. Es decir, van a actuar como si estuvieran en un teatro. Ese es el hipócrita. Actúa como si estuviera en un teatro, donde deben representar al personaje que le digan. Y en este caso, a pesar de que son incrédulos, que rechazan a Cristo y que no les importa la verdad del evangelio, ellos van a hacerse pasar como si les interesara la palabra de Cristo. Van a hacerse pasar como gente que sí le importa a Cristo. Van a hacerse pasar como personas que sí buscaban la ayuda de Cristo y el consejo de Cristo. ¿Ven? ¿Ven lo fácil que es aparentar? ¿Ven lo fácil que es pasar como alguien a quien le interesa a Cristo? ¿Ven lo fácil que es, siendo malo, hacerse pasar por justo? ¿Ven lo fácil que es eso? Pero el Señor conoce el corazón de estos hombres impíos y sabe que son malos. Y en su maldad tenían la perversa intención de hacerlo decir alguna palabra que fuera en contra de Roma y así poder acusarlo ante el gobernador Poncio Pilato, que se encontraba en Jerusalén por motivo de la Pascua, y la sentencia que esperaban era la muerte. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Al continuar con su actuación, estos hipócritas ahora van a abrir su boca para halagar al Señor. Lo van a hacer que se siente importante. Por eso comienzan diciéndole maestro.
título reservado única y exclusivamente para los rabinos más respetados y honrados, ya que eran personas dignas de ser escuchadas por sus enseñanzas acerca de la ley judía. Y aunque estas personas no veían al Señor como alguien que debían escuchar, y menos como alguien importante, sino como una plaga que debían acabar, sus intenciones al decirle maestro eran perversas. Sin embargo, él sí era un maestro. Él era el maestro de maestros, el maestro más importante que ha caminado sobre esta tierra, el profeta perfecto de Dios que enseñaba a los hombres palabras de vida eterna. Ese era él. Tenían razón al decirle maestro. Y lo que van a continuar diciendo al Señor es una confirmación precisa de cuán íntegro y perfecto es Él, aunque sean palabras mentirosas. ¿Sí lo ven? Lo que van a continuar diciendo al Señor es una continuación, confirmación precisa de cuán íntegro y perfecto es Él. Le dicen ahora que enseña rectamente. Del Señor podemos decir que Él predicaba y aplicaba. Él enseñaba la palabra de Dios tal y cual como debía ser. Él no se escondía nada. Él no se reservaba nada. Él no le quitaba. Él no le agregaba. Él impartía a los hombres la verdadera doctrina del cielo. Y era tanto el impacto de sus enseñanzas que siempre mantenía a las personas que lo escuchaban maravillados y llevándoles a reconocer que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Mateo 7, 29. Además, al ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, tenía conocimiento de todos los hombres. Él sabía que todos eran malos, que su corazón únicamente tendía a la maldad, que estaban alejados de Dios. Es por eso que cuando les enseñaba, llamaba a todos los hombres. Los ricos y poderosos no eran especiales. Los sacerdotes no eran especiales. Los escribas no eran especiales. Los fariseos no eran especiales. Los rabinos no eran especiales. Él llamaba a todos los hombres a que se arrepintieran y creyeran, porque de lo contrario iban a perecer. Todos los hombres. Es por eso que no tenemos duda que cuando el Señor enseñaba, declaraba fielmente a todos los hombres la voluntad de Dios en cuanto a doctrina y vida. Eso era cierto. Así que en estos momentos, estos hipócritas decían al Señor, lo que le decían maestro era verdad. Todo lo que decían era verdad. Sin embargo, en su mala intención, creían que al decirle estas cosas, aparentando ser justos, aparentando ser nobles, iba él a dejar a un lado toda desconfianza con ellos, de tal manera que quedaría tal y cual como ellos querían, para ahora preguntarle, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ya cuando lo hagamos, lo dejamos fue listo para que nos responda la pregunta como queremos nosotros. Esa era la intención de ellos. Esta pregunta está cuidadosamente elaborada y ante todo malintencionada, que hacía referencia a una realidad con la que los judíos venían cargando hace mucho tiempo y que era sumamente molesto para ellos, y era lo referente al pago de los impuestos. En esta pregunta hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando la palabra dice lícito, ahí aparece en el texto, el versículo 22, nos es lícito, no se está refiriendo a la ley romana. Se está refiriendo a la ley de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, la palabra tributo hace referencia al impuesto pagado por una nación que está sometida por otra, como era el caso de Israel de parte de los romanos, a los cuales debían pagarle diferentes tipos de tributos.
Pagaban impuesto a la renta, impuesto a la tierra, impuesto a las importaciones, impuesto al transporte, pero el impuesto que más odiaban los judíos y que los ofendía era el impuesto que debían pagar las personas individualmente, sea que fueran ricos o pobres, y que debían ir a pagar directamente a Roma. Este impuesto hacía ver a los judíos como pertenecientes al emperador romano. Estaban pagándole para que los cuidara. Este impuesto les recordaba que eran súbditos de los romanos idólatras. Algo así como ser esclavo de ellos. Qué dolor para ellos. Y enojo también. Era duro para los judíos pagar este tributo, ya que ellos se veían a sí mismos como una nación perteneciente a Dios, que estaba bajo el cuidado de Dios. Así se veían ellos, pero no era su realidad. Miren, hermanos, era tan serio el tema de los tributos, del pago de impuestos, que mantuvo siempre a los judíos y Roma en constante fricción, al punto que ustedes leen la historia, más adelante veremos en la historia, que este tema de los tributos jugó un papel importante en las dos rebeliones de los judíos contra Roma. Primero en los años 6 y 7 después de Cristo, y luego en los años 66 al 70 después de Cristo, que terminó con la destrucción de Jerusalén. Este era dedicado al tema de los impuestos. Entonces, ante esta pregunta que le hacen al Señor y teniendo en cuenta la realidad judía y romana, miren lo siguiente. Si él contesta que pagar los tributos a César es una violación a la ley de Dios, el pueblo que estaba a su lado inmediatamente se apartaría de él. ¿Ven la astucia de la pregunta? Se apartan de él enseguida. Pero si él contesta que no se deben pagar tributos, se ganaba un problema con Roma. Iba a ser acusado de incitar una rebelión del pueblo contra Roma, lo que llevaría a su inmediata captura. Así que, como fuera que contestara, tenía problemas el Señor. Ahora, con toda seguridad, podemos afirmar que los perversos enemigos del Señor tenían claro que él no iba a perder la amistad con el pueblo y que iba a contestar que no se debía pagar tributos según la ley. Ellos esperaban eso. Y tan pronto dijera eso, vamos a donde los romanos, le decimos que este hombre dijo esto, captúrenlo y mátenlo. Ese era el plan seguramente en su mente. Veamos entonces cómo el Señor respondió a esta gente. Y nos vamos al tercer punto, la respuesta del Señor. Versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Hay personas que son tan persistentes en su odio por el Señor y rechazo por el evangelio, que son tan blasfemos, impenitentes e impíos, que ya no vale la pena seguir predicándoles el evangelio. Como el caso de estos hombres que están aquí buscando destruir al Señor. El Señor pudo sin ningún problema hablarles del reino de Dios y llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Pero no, Él no hace eso. Él no les lanza las perlas preciosas del evangelio a estos hombres porque las pisotearían. Las tendrían en poco. A ellos no les importaba la verdad. Es por eso, hermanos, lo que el Señor hace al responderle es reprenderlos por su maldad, por su intención perversa, por su acción diabólica. Ellos están al descubierto delante de Él. Saben lo que están buscando estos hombres. Él sabe la mala intención de ellos. Es por eso que les va a preguntar: ¿por qué me tentáis? ¿O por qué me ponen trampa? Si ustedes van a Mateo 22, 18, Él les va a decir: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y en Marcos 12, 15 va a decir: más Él, percibiendo la hipocresía de ellos. El Señor sabía que eran unos hipócritas.
Él sabía eso. Eran falsos, eran mentirosos, aunque tuvieran apariencia de justos. Es por eso que cuando le pregunta, no espera que ellos le respondan, sino que dice en el versículo 24, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. La moneda que el Señor pidió que le mostraran era un denario, es decir, una moneda de plata sellada con la autoridad del emperador, donde por un lado tenía la imagen del emperador y por el otro lado el emperador sentado sobre un trono usando vestimentas sacerdotales, mostrándolo como alguien divino. Esta moneda equivalía a un día de salario para un soldado romano. Los judíos consideraban que tales imágenes impresas en esa moneda eran una violación al segundo mandamiento, Éxodo 24, que prohibía la idolatría y por lo tanto evitaban portar tales monedas. O sea, para ellos, si las tenían cargadas, ellos patrocinaban esa idolatría y reconocían al César como Dios. Ellos por eso no cargaban eso. Cuando le presentaron una moneda al Señor, lo primero que notamos fue que salió del bolsillo de sus enemigos, que eran judíos. Lo que quiere decir que ellos cargaban con esas monedas. Las usaban indicando con eso que eran unos idólatras del emperador. Y lo otro que notamos es que el Señor, tan pronto le trajeron la moneda, le preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Es como si el Señor les dijera, ¿de quién es esta moneda? Es como si le preguntara eso. Y la respuesta fue obvia, de César. Ellos están reconociendo que están sirviéndose del dinero del emperador. Están haciendo negocios, ganando intereses. Ellos estaban comerciando con ese dinero. De allí la manera contundente como le responde. Versículo 25. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué sabiduría encontramos aquí con esta respuesta del Señor? Y que deja claro inicialmente la realidad del pago de los impuestos, de los tributos a Roma. Él no está negando esta realidad. Incluso la palabra dad, que aparece ahí en el texto, o dar, hace referencia a devolver algo que se debe. Si yo estoy usando las cosas del imperio, si yo estoy valiéndome de sus beneficios, lo lógico es que se paguen impuestos. Es lo lógico. Obviamente, el monto legal correspondiente. Alguien decía, los romanos eran militarmente poderosos y proporcionaban paz, seguridad y protección. La red de caminos y canales de navegación que crearon facilitaba el flujo de bienes y el comercio que añadía prosperidad a sus súbditos. Era legítimo que a cambio esperaran que tan valiosos servicios fueran apoyados por los que se beneficiaban de ellos. Era lógico. Los judíos debían ser conscientes de estas cosas, que debían pagar impuestos al César. Hoy en día es lo mismo. El creyente tiene deberes, hermanos, y obligaciones que cumplir como ciudadanos de una nación en la que vive. Miren, a nosotros nos pueden perseguir, nos pueden atacar y encarcelar si es necesario por causa de Cristo. Nos pueden señalar, nos pueden juzgar indebidamente si es el caso, pero nunca nos van a hacer ningún señalamiento por no cumplir con nuestros deberes en la sociedad. Eso nunca lo hagan. Cumplan con sus deberes, porque nuestro testimonio también llega hasta allá. El Señor está afirmando el derecho de los gobernantes a recaudar impuestos con el fin de mantenerse económicamente a flote, porque ellos han establecido por Dios, han sido establecidos por Dios para el bienestar y la seguridad del ser humano. Ellos cuidaban a las personas, cada nación tiene sus reglas y cuidan a las personas y hay tributos que pagarles a las naciones, a las ciudades. Si eso no se cumplía, habría desorden, caos, destrucción, nada saldría bien. Sin embargo, es importante tener presente que cuando el gobierno ordena a los creyentes hacer lo que Dios prohíbe o les prohíbe hacer lo que Dios ordena, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hechos 4:19. Ahora, si ya dijimos que debemos darle al emperador el pago correspondiente a los impuestos, es decir, darle a César lo que es de César, ¿ven? Esto implica que el emperador nada tiene que ver con la divinidad. ¿Ven la respuesta del Señor y lo que implicaba eso? Si hay que darle a César lo que es de César, él no es divino. Él no es divino. Él no es el Dios de los cielos. Es por eso que al emperador se le debe dar la honra que merece. La honra que merece y no pasar los límites. Así es. Al emperador tampoco se le debe dar la honra que solamente se le da a Dios. Tampoco eso. A Dios hay que darle lo que es de Dios. Toda la desgracia que vemos en el mundo, la manera pecaminosa en que la gente vive a diario, el maltrato que se dan unos con otros, toda la soberbia que vemos, radica en el hecho de que las personas no están dándole a Dios lo que es de Él. Si nosotros no pertenecemos a Dios, hay que ser conscientes de que debemos servirle, adorarle, alabarle. En Él debemos confiar y en Él debemos esperar. Y además, nuestro amor hacia Él debe manifestarse en obediencia. Dice Juan capítulo 15, versículo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. No debemos tener nada en nuestra vida de fe. Tenemos que servir al Señor y entregarnos por Él. Miren, hay que tener presente lo siguiente. Si nuestro Dios es puro, nosotros nos purificamos así como Él es puro. Entonces nos apartamos del pecado, nos apartamos de las falsas doctrinas, mortificaremos debidamente nuestra maldad, estaremos en pie de lucha contra el diablo y el mundo, porque lo que buscamos es que toda nuestra vida la vivamos para la gloria de Dios. Hermanos, nuestra consigna es agradar a Dios, no a nosotros mismos, no a las personas, a Dios. Ese Dios nos ha transformado a nosotros, nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida en Cristo, ha derramado su espíritu sobre nosotros. Es por eso que ahora ya no reina el viejo hombre, sino que hemos sido revestidos del nuevo, que vive en justicia y santidad, en la verdad, como dice Efesios. Darle a Dios lo que es de Dios es ser reverentes y manifestar todos los días los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Darle a Dios lo que es de Dios es vivir todos los días negándonos a nosotros mismos, cargando nuestra propia cruz. Darle a Dios lo que es de Dios es reconocer que Él es mi Señor y que reina sobre mi vida. Así que el Señor Jesucristo lo dejó claro. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí lo ven, hermanos? Y ante semejante respuesta, miren su reacción. Cuarto punto, lo que obtuvieron. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Noten, hermanos, que en este punto final se nota todavía la pecaminosidad de estos hombres y su odio por el Señor. Ya les dejó claro que sí hay que pagar impuestos. Él está respondiendo que sí hay que pagar impuestos. Que el emperador debía recibir lo que es debido, pero que hasta ahí llegaba todo. Nada más. Él no debe recibir el honor divino que pretende. Y solamente Dios debe recibir toda la gloria y el honor. No pudieron, hermanos, no pudieron encontrar ninguna falta en la respuesta del Señor, aunque le estaba diciendo en la cara que sí hay que pagar impuestos. Y aunque el texto dice que quedaron maravillados, admirados de su respuesta, pero no se lo expresaron al Señor. Y esto era porque todavía estaban buscando la manera de destruirlo. Ellos odiaban al Señor. Se maravillaron de su respuesta, pero lo odiaban. Hay personas que se maravillan de las enseñanzas, pero odian a Cristo, como esta gente aquí.
Estaban acechándolo, pero no pudieron hacer nada. En esta ocasión no se pudo. Lo único que hicieron fue quedarse callados. Toda su trama y maquinación perversa se redujo a una cosa: silencio. En Mateo capítulo 22, versículo 22, dice que se fueron. No pudieron hacer nada, hermanos. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar alguien que no cree o que odia al Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde puede llegar? Y se cierra tanto en su maldad e incredulidad que prácticamente no tiene esperanza. Estas personas aquí, debido a su persistencia y esclavitud a su pecado, eran personas que no tenían ningún tipo de esperanza. Estaban cerrados a su maldad. Estaban ensimismados. Su odio a Cristo los tenía ciegos. Nosotros los creyentes damos gracias a Dios por habernos rescatado de una vida así. Éramos así antes y Él nos salvó. Él nos rescató de esa condición, sin esperanza, duros de corazón, impíos, hijos del diablo. Él nos salvó, nos sacó de allí a los creyentes y nos hizo partícipes de la gran obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Él envió a ese bendito Salvador a morir por nosotros en la cruz de Calvario. No nos dejó como esta gente impía, sino que nos rescató y nos salvó. Es por eso que el honor y la gloria no es para hombres, sino para nuestro gran y bendito Salvador Jesucristo. Ahora, apliquemos. Para vivir como cristiano, primero se tiene que ser cristiano. Para dar los frutos del Espíritu Santo, primero se tiene que tener al Espíritu Santo. Para que puedas mostrar con tus obras que tienes fe, primero tienes que tener fe. Y te digo esto, cristiano, inicialmente a ti, para que no seas hipócrita. Para que no vivas fingiendo. Para que no seas una persona aparente. Para que no se muestre que odias a Cristo aunque alces la mano en las canciones y te maravilles por las prédicas. Para que no seas así. Para que no actúes tu cristianismo. Te lo digo así. Te lo digo para que vivas tu vida cristiana con sinceridad. Para que en ti se vea en tu vida práctica cuánto amas a Dios. Cuánto le glorificas. Cuánto le honras. Miren, hermanos, no es un juego. No es un juego. No es un chiste. Cuando se nos dice que cada día que pasa deben ser mejores cristianos. Eso no son palabras inventadas, eso está en la Biblia. No podemos hablar de cristianos estancados. Sea mayor o menor el fruto que des, la medida que des, mayor o menor, creces cada día. Y no importa si cada día que pasa te pones más viejo. ¿Qué importa eso? Cuando en ti está pasando una realidad mucho más superior y gloriosa, y es que te vas pareciendo más al Señor Jesucristo. Si eres cristiano, vive como cristiano. Basta ya el tiempo pasado para seguir viviendo en lujuria, maldad, pecado, hipocresía. Ya eso pasó. Eso era en mi vida pasada. Eso era en tu vida pasada. Ya deja esa vida. Déjala. Si tienes al Espíritu Santo, muestra esos frutos cada día con tu vida. Si tienes fe, muéstrala con tus obras. Para que verdaderamente, lejos, apartado de toda hipocresía,
tú seas una persona que le da a Dios lo que es de Dios. Y todo gracias a Cristo. Ahora, aquellas personas que nos acompañan en esta mañana y que no son creyentes, o que incluso están viviendo el cristianismo de una manera muy equivocada, les digo, los enemigos del Señor Jesucristo que aparecieron en el pasaje de hoy, estaban tan endurecidos, estaban tan fríos, que en su hipocresía se podía ver cuánto odio tenían por el Señor. Esa es la misma actitud de todo incrédulo. Si tú que estás aquí eres incrédulo, tú odias al Señor. Y no me canso de insistir, no importa cuántas gracias tengas de la gente, no importa cuán famoso seas, cuán amigable seas. Si tú no eres cristiano, tú odias a Cristo y ese es tu peor problema. Ese es tu mayor problema. ¿Por qué, te pregunto, pones en riesgo tu alma? ¿Por qué? ¿Por qué persistir en odiar al Señor cuando al final de la jornada te irá mal? ¿Por qué? Miren, el infierno no es un mito. El infierno es real. El infierno es una realidad terrible. Ser castigado eternamente y exponerse a la ira de Dios para siempre es terrible. Gritar y lamentar mientras te consumes en el fuego que nunca se apaga es terrible. No es un juego. La única solución a este problema es que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Él te puede salvar del infierno. Él es quien puede trasladarte de las tinieblas a la luz. Él es quien puede darte vida eterna. No expongas tu alma al infierno. No la expongas. Solamente Cristo te puede salvar de la ira venidera. Y tú sabes muy bien que el pecado no se puede quedar sin castigo, amigo incrédulo. Tú sabes muy bien que el pecado no se puede quedar sin castigo. Pues el castigo a ese pecado que no te arrepientes es el infierno. Así que te digo hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete, reconoce tus pecados, reconoce tu maldad y ven a los pies de Cristo, humillado, reconociendo tu necesidad de Él. Porque ¿sabes qué? Él ha prometido que si vienes así, no te va a rechazar. Así que aprovecha y ven hoy a Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te ruego que haya sido de bendición para todos, Señor. Ayúdanos cada día a seguirnos edificando e instruyendo más con tu bendita palabra, Señor. Que el Espíritu Santo haya hecho una obra transformadora en este día de hoy. Haya traído un avivamiento al corazón de los creyentes, incluso traído vida al incrédulo, cambiando su corazón de piedra, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gloria a tu nombre por siempre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.